Muy bien, chicos, vamos volviendo. Aquí tengo una mala mía. Como se habrán dado cuenta, no se estaba grabando la clase. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un repaso, pero muy rápido de lo que hemos visto hasta ahora, porque igual algunos chicos se basan en las grabaciones y no queremos que se perjudique mucho, pero va a ser muy rápido. Eh, lo que vamos a ver. En primera instancia quiero que quede grabado esto que les he comentado, de que en el Classroom he subido dos archivitos que son la estructura de la base de datos y algunos datos de prueba de una base de datos que vamos a utilizar en los siguientes ejercicios. Estos son el Data SQL, donde están todas las tablas. Son 10 tablas en total. Lo que van a hacer es agarrar y un editor en SQL, nuevo script le ponen y copiar y pegar y ejecutar con esto, el ejecutar script o el al X. Eso les va a crear toda primeramente esta base de datos que se llama gestión de proyectos y con estas 10 tablas. Es importante igual, como les decía, que vean en acá este diagrama ER, que es más o menos cómo se están relacionando estas tablas. Pueden ustedes ponerlo a su gusto esto para verlo mejor. En mi caso lo había puesto así, más o menos para ver un poco mejor todas las relaciones y todas las tablas. Bien, ya tenemos un poco mejor todo esto. ¿Qué más? Ya, y el siguiente archivito que habíamos visto, el Data SQL, donde tenemos el cómo llenar con datos de prueba esta base de datos. Igualmente, aquí lo ponen en un ejecutor y ejecutan el script. De cualquier manera, si tienen algún problema, no duden en consultarme para ver, eh, para que les ayude. Ok, en cuanto a la clase, en la anterior clase nos habíamos quedado en en las DDLs y nos faltaba ver dos comandos que eran el truncate y el delete. Básicamente los dos se comportan similar con una fuerte diferencia. El truncate lo que hace es eliminar toda la data de una tabla, es decir, la deja vacía. Y el drop hace lo mismo y también elimina la tabla. En realidad nos quedamos sin nada. El truncate sirve para borrar datos de prueba. Los mismos que habíamos puesto aquí, tal vez, con un truncate los podemos borrar de cada una de estas tablas. Mientras que el drop va a eliminar nuestras tablas. Es decir, ya no vamos a tener una tabla de usuarios, por ejemplo, si le hemos dado un drop de usuarios. Y ya hemos empezado con la clase de hoy. ¿Qué hemos visto? Primeramente, el alter, el que nos faltaba de las DDLs, que básicamente nos sirven para añadir columnas, eliminar columnas, modificar columnas y renombrar columnas. Hemos visto unos ejercicios de cómo funciona el alter table. De acá hemos hecho tres ejercicios eh, que hemos añadido una columna porcentaje completados a la tabla de tareas, hemos modificado la columna de descripción y hemos añadido un constraint check. Las otras, la 4 y la 5, van a ser la tarea que les voy a dejar para la siguiente clase. Y luego ya hemos empezado directamente con con el siguiente grupo de comandos que son las DMLs, la Data Manipulation Language. Y empezando por el insert. Acá ya empezamos a insertar data en nuestras columnas que ya habíamos creado con las DDLs. En sí las DDLs nos servían para crear y modificar las tablas y las columnas. Todo lo que necesitamos para empezar a trabajar con base de datos. Ya con las DMLs ya empezamos a jugar con los datos dentro de estas tablas. La primera que hemos visto es el insert. El insert tiene esta forma. Es el insert into, el nombre de la tabla, las columnas, en este caso como les decía, las autoincrements no conviene añadirlas porque el gestor de base de datos se ocupa de ellas internamente. Las que sí tenemos que tener sí o sí son las not nulls y opcionalmente las que pueden aceptar nulls. Hemos hecho el ejercicio de insertar
un row en la tabla, bueno, 3 rows en la tabla proyectos. Ahí hemos visto que, aquí está el script. Si es que no me hemos visto que en esta base de datos particular que es MySQL podemos tener la inserción de varios rows en un solo statement de insert into. En muchas otras bases de datos es una por una. O sea, no podríamos tener este coma y estos otros 2 rows, sino que tendríamos que repetir todo esto 3 veces. Es algo que nos aprovechamos y la facilidad que nos da MySQL para hacer este insert into en bulk, se le dice, en grupo. ¿Qué más? Hasta ahí habíamos llegado. Bueno, el update también hemos visto, que es modificar ciertos valores de las columnas. Si tenemos un where es de algunos de ellos y si no le ponemos un where es de todos. Habíamos hecho también un ejercicio, está acá, de setear la fecha de inicio de todos los proyectos a una fecha específica. Y habíamos visto esto en la tabla proyectos, que todos ahora tienen esta fecha de inicio. Hasta ahí habíamos quedado. Ahora seguimos, avanzamos. Lo siguiente que nos toca es el delete. Justamente, el delete, como se imaginan, es para borrar toda una fila. Y como les había dicho, funciona de similar manera a un truncate si no le ponemos un where. El where lo vamos a ver en mucho más detalle en los selects, que es lo siguiente que viene. Pero eso quisiera que se quede, que el delete sin un where va a borrar toda la data de la tabla, de similar manera que lo hace el truncate. En esa parte los dos te dejan con solo la tabla, sin datos, con una tabla vacía. Eh, y teníamos este ejercicio, eliminar todas las entidades todos los rows de la tabla comentarios. Si hacemos eso, a ver, nos abrimos otro editorcito. Y... sí, ok. Ah, si le ponemos delete, no tenemos que poner from. Aquí tenemos que poner ya el nombre de la tabla. A diferencia del insert, intro y el update, el delete tiene que venir seguido del from y aquí recién el nombre de la tabla. En este caso vendría a ser comentarios. Y listo. No tenemos un where, así que este comando va a ser lo mismo que diríamos un truncate table comentarios. Al final, con cualquiera de estos dos comandos, tenemos una tabla vacía. No se va a borrar la tabla, eso lo hace el drop, pero vamos a tener una tabla sin toda esta data. Si ejecutamos solo esta parte, nos vuelve a salir. Este pop-up es para que no metamos la pata, en pocas palabras. Está diciendo, está a punto de ejecutar una instrucción delete sin una cláusula where en comentarios. Posible pérdida de datos. De hecho, sí, vamos a perder todos los datos de esa tabla. ¿Está seguro? Y como estamos seguros, le damos una Z. Y dice updated rows 3. Justo los tres rows que había en comentarios han volado. Si vemos y le damos un F5, vemos que ya estamos con la tabla vacía. Ok, creo que eso serían por la parte del delete. Y con eso habríamos acabado las DMLs. En este caso, bueno, hasta ahorita, en síntesis, ¿qué tenemos? Con las DDLs tenemos la creación de la base de datos como tal, creación de tablas con sus respectivas columnas. Esto va al diseño de la base de datos. ¿Cómo vamos a resguardar nuestra data? Primero, diseñamos la base de datos, vemos sus relaciones, hacemos cómo se van a comportar estas relaciones mediante los foreign keys, le damos algunos constraints que son qué se va a permitir o no se va a permitir en la tabla y en estas columnas, y con eso terminamos con las DDLs, con la definición.
Ahora hemos visto la manipulación, es decir, ya con los datos en estas tablas que hemos creado. Tenemos el insertar, el darle update y el darle delete, que vendría a ser parte del famoso CRUD que se llama igual en desarrollo, que es create, update, update y delete. Sí, perdón. Tenemos el create, que se ha encargado la DDL, y el insert to también, en este caso sería el insert. El zip, que se encarga justamente el SQL en, en la DQL, que sería el Data Query Language, y su única es el select, que vamos a ver justo ahora, pero que se ocupa del zip, el update, que se ocupa el que hemos visto acá, el update, y el delete, que también lo hemos visto. Con eso tenemos casi todo para manipular la data. Insertar data, leer data, hacer update de la data y eliminar data. Ahora, esto es lo más, lo que nos va a tomar una o dos clases, esta clase y la siguiente más, pero ¿por qué? Porque es básicamente el core de SQL. ¿Cómo obtenemos data? La data de consulta. Tenemos ya nuestra base de datos y queremos obtener data de esa base de datos. Y el principal comando es el select, el único comando. Su forma más básica nos dice que es un select asterisco. ¿Qué quiere decir el asterisco? Que vamos a traer todas las columnas. ¿De qué? De esta tabla. Form table, table name. En este caso, perdón. En este caso, un ratito, por favor. Ok, disculpas, ya he vuelto. Como les decía, la forma básica del comando select es esta. Select asterisco todas las columnas de qué tabla, de la tabla que le demos. Por ejemplo, hasta ahorita la forma en la que vemos esta data es mediante el doble clic y con el de Viewer, con el entorno gráfico. Por ejemplo, de proyectos y nos muestra esto en datos. Pero, ¿cómo lo haríamos con una sentencia SQL? Y es lo que, si es que no tenemos un entorno así, todo, y lo hacemos como lo hacen las llamadas de un backend, por ejemplo, para obtener data, es mediante este select. Y vamos a aprender cómo es. Y le damos en script SQL, bla, ya. Y por ejemplo, le damos select, asterisco, todas las columnas de la tabla usuarios, por ejemplo. From usuarios. Listo. Esto me va a traer a todos los usuarios de esta tabla. Si damos a ejecutar, acá tenemos una tabla como respuesta. Antes teníamos qué ha pasado en esa ejecución. Ahora tenemos toda una tabla como respuesta. Es lo mismo que si le hubiéramos dado acá usuarios doble clic y data, pero de la forma directamente ejecutando una consulta. Por debajo, el de viewer, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo mismo. Está haciendo un select asterisco de usuarios. Esto es lo que por debajo hace el de viewer y nos muestra de esta forma. Ahora ya sabemos cómo hacer lo mismo. Y tenemos cómo tener toda esta data directamente de la consulta. Estas dos vistas son exactamente iguales. ¿Qué más? Bueno.
En su otra forma, tenemos ya qué columnas. Por ejemplo, no quiero ver todas las columnas. Perdón. Por ejemplo, no me interesa ver el ID de usuario. Y solo me interesa ver el nombre y el email, ni siquiera la fecha de creación. Para eso tenemos el select y en vez de asterisco, el asterisco es todas las columnas. No, no quiero todas las columnas. Quiero simplemente la columna nombre y la columna email, separado por comas. También de usuarios. Listo. Si ejecutamos esto, vamos a tener, mira, ya se ha perdido el ID y la fecha. Solo tenemos estas dos columnas que justamente le hemos dicho que nos traiga, pero igual de toda la data. Juan Pérez, su email, María Rodríguez, su email, Carlos López, su email, Ana, su email. Solo queremos el nombre, listo. Queremos nuevamente todo, listo. Empezamos a jugar con eso, ¿ok? Ok. Mm. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Ok, por ejemplo, para esta que hemos visto, si se acuerdan, hemos eliminado todos los comentarios. Pero aquí en el script tenemos el código para volverlos a poner. Si, por ejemplo, acá hacemos esto y lo volvemos a ejecutar, ya nuevamente tenemos. Y ya, y si podemos ver, lo vamos a usar esto nuevamente. Y vamos a darle un select from comentarios. Punto y coma. Nuevamente tenemos data. Ajá, ¿qué más quería aquí decirles? En el caso de que no hubiera data, me va a traer una tabla vacía. A ver, nuevamente, si damos un delete from comentarios, nuevamente lo vamos a borrar todo. Andamos borrando y insertando a diestra y siniestra. Pero a ver, le damos de nuevo esto y ejecutamos nuevamente esto. Tenemos la tabla vacía porque lo acabamos de eliminar nuevamente. Los pondremos nomás porque son nuestra data de prueba. Listo. Verificamos que se han insertado. Se han insertado. Perfecto. Continuamos. Entramos a la... Hasta ahorita hemos visto el select que nos traiga toda la data de la tabla. Ahora empezamos a ver cómo solo traer ciertas filas, no todas las entidades. Y esto se hace con la cláusula where. Es opcional, pero la vamos a usar mucho en el curso y se basa en una condición. Esta condición se basa en los valores de alguna columna o algunas otras cosas o combinaciones. Tenemos los operadores que se pueden usar en la cláusula where, que son el igual. Por ejemplo, la columna 1 tiene este valor. Si son numéricos, tenemos el greater than y el less than, el mayor y menor, el mayor o menor igual, el distinto. En este caso, esto es los dos signos de mayor y menor juntos para simular el distinto. En otras bases de datos que no sean MySQL, tal vez se utilice el signo de interrogación igual. En este caso de MySQL se usa esto. El between, que sirve para rangos y para fechas, la hemos usado en un ejercicio anteriormente para poner un constraint. Es between el valor y entre dos valores, el valor 1 y el valor 2.
El like se usa mucho en patrones y en valores de varchar. Por ejemplo, quiero eh, algo que comience con cierta palabra, por ejemplo, o letra. Todos los alumnos que comiencen con la letra A. Eso hacemos con el like y con un regex. Y el link que prácticamente es que esa columna esté en cierto, que sea alguno de esos valores. Vamos a ver ejercicios. Por ejemplo, aquí nos dice mostrar todas las columnas de las tareas que pertenecen al proyecto con nombre desarrollo de app móvil. A ver, chicos, ¿cómo empezaríamos a mostrar eso? Primeramente, vemos, primero veremos todas las tareas. Quiero ver todas las tareas. From tareas. Listo. Ok, tengo todas las tareas, que son en este caso 7 tareas. Ahora, pero no quiero todas estas. Quiero solo las que se me está diciendo. ¿Qué dice el enunciado? Dice todas las columnas. Entonces está bien. Vamos a hacer un select asterisco de tareas. Pero las que solo pertenezcan al proyecto con nombre desarrollo de app móvil. ¿Cómo sabemos a qué proyecto pertenece cada tarea? ¿Alguno? Por el punto extra de participación. Si no, vamos a ver a dedocracia. José, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo podríamos ver cuáles de estas tareas pertenecen al proyecto desarrollo de app móviles? Con el nombre de la tarea, ingeniero, con la columna tarea, nombre tarea. El nombre de la tarea, no, este solo me está dando el nombre de la tarea. Quiero saber, estas tareas pertenecen a un proyecto. Entonces, con el ID proyecto. Exacto, con el ID del proyecto, pero ahora no sabemos qué proyecto se llama desarrollo de app móviles. Ay, perdón. ¿Cómo podríamos saber qué proyecto se llama todo esto? Desarrollo de app móvil. Con Con otra un, consulta, ¿verdad? sí, ingeniero. Por ejemplo, tenemos esto de proyectos. Gracias, José. Primero veremos qué hay en proyectos. Ah, justo mira, y aquí hay uno. Y nos dice que su ID de proyecto es 1. Ah, ya, ya, ya. Entonces, de acá me interesa solo las que tengan ID de proyecto 1. En este caso, estas tres. Por lo tanto, en esto le pongo el where. ¿Where qué? El ID del proyecto. Que tenga el valor 1. 1 en este caso es el ID del proyecto desarrollo de app móvil. Si ejecuto esto, me va a traer solo estas tres. Y exactamente son las tres tareas que pertenecen al proyecto este. Ese es el poder del where. Podemos obtener subdata de toda la completa tabla. En este caso hemos traído solo las tareas de un determinado proyecto. ¿Para qué nos sirve eso? En la UI, por ejemplo, vamos a tener una vista donde solo se muestran las tareas de un determinado proyecto. Si no tuviéramos este Select from Where ID del proyecto este, no sería muy difícil. Mostraríamos a todas las tareas, sin excepción. ¿Se entiende? Ups, perdón. Ahora, este otro igual es bastante curioso. Mostrar los usuarios con email que contengan example.com.
Ok, ya habíamos visto a los usuarios. Y mira, toritos tienen example.com. Pero a ver, ¿cómo se imaginan que haríamos esto con el where? El email. Y como habíamos visto antes, hay uno que funciona bastante bien, el like. Search for a pattern. Email, like. Y en este caso queremos... Estos wildcards son los que se utilizan los tipos de gex. Este signo de porcentaje quiere decir que haya lo que sea al principio de la cadena, pero quiero que exactamente haya un example.com por el medio, no me importa. Y para eso le digo de nuevo el signo de arroba. ¿Qué quiere decir? No me importa lo que haya adelante, ni tampoco lo de atrás, solo quiero verificar que en el medio haya esto. Si ejecutamos, nos va a traer exactamente lo mismo. A ver, para hacerlos más interesante, algo que solo contenga todos los apellidos que terminan en EZ o algo que tenga EZ. En este caso, miren, Juan Pérez Z, María Rodríguez Z, Carlos López Z, EZ. En este caso, Ana García ya no entraría aquí, porque no hay una EZ en ninguna de esta parte. Si ejecutamos, justamente, María Volado. Ese es el poder del like, que entra como un operador del where. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, Gracias. Ok, ahora, para hacerlo aún más poderoso, en el where también podemos tener los conectores lógicos. ¿A qué me refiero con conectores lógicos? Los AND, OR y el NOT. Para los que hayan llevado alguna ingeniería, les va a sonar bastante familiar esto. El AND verifica dos condiciones. Si cumple ambas condiciones, entra, es verdadero. Las famosas tablas de verdad. Verdadero, verdadero es verdadero. Todo lo demás es falso. El OR verifica que una de las condiciones se cumpla. En este caso, su tabla de verdad es que alguna de verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero y lo demás falso. Y el not niega, o sea que no, si es verdadero, es falso, si es falso, es verdadero. ¿Cómo utilizarlas en nuestras consultas? Es así, condición uno y condición 2 y condición 3 y bla, 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 bla. En el OR, condición uno, condición 2, OR, condición y seguimos así. Y del not es negar la condición. Mm. ¿A qué me refiero con condición? Es lo que estábamos viendo hasta aquí. Son estas partes. Todo esto es una condición. Todo esto es una condición. ¿Por qué se les llama condiciones? Porque al final esto es verdadero o falso. Este where va a, si damos acá el enter nuevamente, o de esto más bien, este ID proyecto igual a 1 se va a ir a comparar en toditas las filas de acá. Va a entrar a esta, va a decir, ¿el ID del proyecto es 1? Sí, verdadero. Entonces, pasa. Entonces lo cargo en mi respuesta. ¿El ID del proyecto es 1? Sí, correcto. Pasa mi respuesta. ¿El ID del proyecto es 1? Correcto. Pasa mi respuesta. ¿El ID del proyecto es 1? No, no pasa mi respuesta. 2, 3, lo mismo. Y es por eso que acá, cuando le ponemos el where, solo se carga con esta condición. Ahora, por ejemplo, queremos, siguiendo este mismo ejemplo, de las tareas que sean de este proyecto o del proyecto que tenga el ID 2. En este caso, a ver, el ID 2 llegaría a ser la implementación del CRM. Bueno, el 3, más fácil, el diseño de sitio web. ¿Cómo haríamos eso? Con un OR. ID proyecto igual a 3, porque 3 es su ID del proyecto. Si hacemos eso, nos va a traer
tanto las tareas que son de desarrollo app móvil como las que sean de diseño sitio web. Como pueden ver, y se ha comido las que están en otro proyecto. Otro, email like esto and. O por ejemplo, y a ver, quiero ver qué podemos hacer de aquí interesante. Y que también el nombre. No, no es tan interesante eso. Su fecha de creación. Ya, puede ser. Y que el nombre empiece. Si quiero que empiece por alguna, por ejemplo, quiero que empiece por la letra M y no me importa lo demás. Le pongo el wildcard de porcentaje. ¿Cuál creen que sea la respuesta de esta consulta? Solo este row, ¿verdad? Porque María es la única que satisface ambas condiciones. Que empiece el nombre por M y que el email tenga EZ por ahí. Y exactamente. Y por ejemplo del not, perdón, algún otro por ahí, a ver, de la tabla comentarios, a ver, de esta tabla comentarios, quiero ver primero qué tenemos por aquí. Ya, quiero todas las tareas que no sean de un determinado usuario, por ejemplo, que no sean del usuario 2. ¿Cómo haría eso? Le añado aquí un where, not y ID de usuario igual a 2. En este caso, ¿cómo se llegaría a interpretar esto? El usuario 2 es, si vemos esto, el usuario 2 es María Rodríguez justamente. Esto vendría a ser todos los comentarios que no haya hecho María Rodríguez, que cualquiera haya hecho menos la usuario María Rodríguez. Y justamente estos son los comentarios que no, que han hecho los otros usuarios. Como pueden ver, no entra la que ha hecho María Rodríguez. ¿Está claro, chicos? Ya vamos viendo un poco el poder que tiene SQL para traer data, para consultar data. Y ya con una base de datos un tanto ya compleja, podemos ya tener un tanto consultas un poco más interesantes, que van a contestar algunas preguntas que podemos tener sobre el negocio. Ya hemos visto. Por alguna razón podría querer esta consulta de acá, por alguna X razón. Por alguna X razón también podría querer esta consulta de acá. Ya, en este caso tenemos una base de datos ya un poco mediana pero tenemos por cada tabla un máximo unas 5 filas. Imagínense ya en un entorno de producción, estas tablas son gigantescas, hablamos de miles o incluso 10.000 o más de data. Ya ahí es pesado traer toda la data. Ya es preciso, digamos, tener estos words bien definidos para traer la información que nos interesa y no malgastar, eh, porque al final, por debajo, le estamos haciendo trabajar a la base de datos, trayendo todo de la tabla proyectos, por ejemplo. Pero si esta tabla proyectos tiene 10.000 filas, le va a costar en términos de CPU, memoria y cualquier otra cosa a la máquina, al gestor de base de datos. Eso puede traer que, por ejemplo, tu sitio web no, trae todos los proyectos, pero solo
en el front o en el back, hacen la lógica. Y solo en ahí hacen que se muestren solo los proyectos de un determinado usuario. Pero a la base de datos la están cargando con todo este select. Va a traer detrimento a tu web. ¿Por qué? Porque estás trayendo harta data sin razón alguna. Eso se traduce en que tu web va a ser lenta, van a haber retrasos cuando cargues la página, de hecho, y cosas por el estilo. Ustedes pillan eso, pero al final la razón principal puede ser simplemente que estás llamando algo que podrías mejorarlo. ¿Se entiende? Hasta ahí, chicos. De ahí ya entramos a lo que sería estos ejercicios. A ver, esto sí, les voy a pedir, si es que no les se los pongo el anterior, esta sí va a ir sí o sí como tarea para el día viernes, porque ya son un poquito ya consultas ya un tanto avanzadas. Avanzadas en el sentido que ya utilizamos el where y estos conectores, el and, el or y el not. Igual ya estamos a 46, tenemos todavía algo de tiempo. Em, Porque después ya entramos a los joins. Hasta ahorita hemos usado consultas para solo una tabla. En este caso, el ejercicio que teníamos acá, el de acá, ups, perdón, mostrar todas las columnas de las tareas que pertenecen al proyecto con nombre Desarrollo App Móvil. Hemos tenido que primero consultar a la tabla proyectos, pillar ese ID y recién utilizarlo en nuestra siguiente consulta. Eso ya con lo que viene lo vamos a hacer más directo. No tendríamos por qué primero consultar a la tabla proyectos, sino como estas dos tablas están relacionadas, tanto proyectos como, ¿dónde está? Tareas, porque hemos visto acá, proyectos y tareas están relacionadas por el ID. Esta foreign key está yendo acá. Con los joins, que vamos a ver justo ahora, en 10 minutos no creo que tengamos mucho tiempo porque es bastante largo esto de los joins. Así que les voy a dar solo la introducción. Mañana, digo, bueno, el viernes vamos a verlo con más detalle todo esto. Las joins, en el select nos sirven para eso, para relacionar dos o más tablas. En este caso, tenemos estos cuatro tipos de joins. Los inner joins, los left joins, los right joins y los cross joins. Los vamos a ir viendo uno por uno en la siguiente clase, pero el más común de uso es el inner join. Veremos este inner join que tiene esta forma. El select, como ya habíamos visto, los nombres de las columnas, de qué tabla, y aquí entra lo interesante. Tenemos el inner join y la otra tabla. Y tenemos la condición en dónde se van a unir estas dos tablas. En aquí es donde casi siempre entra el primary key de una columna y el foreign key de la otra columna. Por ejemplo, este es el último ejercicio que vamos a hacer. Este que habíamos visto, el ejercicio anterior, que nos decía todas las tareas del proyecto Desarrollo App Móvil. ¿Cómo podríamos haber hecho esto? Con el join. Acá vamos a introducir un poquito todas las tareas, lo que son los alias. Hasta ahorita no hemos necesitado alias, pero ahora ya que empezamos a trabajar con más de una tabla, el alias es como darle un nombre más pequeñito a esta tabla. Por ejemplo, de tareas T. ¿Para qué hago esto? Este T quiere decir que es la tabla tareas. En el select puedo decir que solo traiga todas las columnas de la tabla tareas. Ya vamos a usar el alias, porque si no tendríamos que poner tareas
a todo esto y se va a ir formando una consulta medio muy grande. Para eso nos sirven los alias, para tener consultas un poco más pequeñas. Acá y tenemos el inner join. Inner join, la otra tabla que llega a ser proyectos, le ponemos igual un alias que se llame P. ¿Y en qué atributo lo vamos a tener esto? En el atributo de la tabla tareas es t.id de proyecto, el foreign key, igual al p.id de proyecto. Este sería su primary key. El orden de estos dos factores da lo mismo. Es igual decir t.id proyecto igual a p.id proyecto que p.id proyecto igual a t.id proyecto. Listo, hasta ahí hemos hecho el join de ambas tablas y estamos trayendo solo las tareas. Pero ¿qué más? Con el where que ya hemos visto podemos ver esta parte. P. El nombre del proyecto igual a, y lo que teníamos acá, el desarrollo de app móvil. A ver, me voy a ayudar un poco de esto para tener exactamente el nombrecito. Listo. Y con esto sacamos lo mismo que habíamos sacado con el otro, pero ya sin tener que adivinar o primero hacer esta consulta de los proyectos. Ok, hasta ahí quedaremos hoy. Vamos a volver esto el viernes a retomar desde los joins, porque ya es un temita un poquito más complejo, pero este es el adelanto. Eh, Preguntas hasta acá, chicos. Mientras tanto, les voy a lanzar la encuesta, por favor. Una ayudita con eso. ¿Dónde está? Mientras tanto, también han podido pensar lo que les comentaba antes del receso. ¿Qué dicen? ¿Se va a poder? Sí, sí, se va a poder. ¿Para qué día? O les puedo lanzar una encuesta en el Forms para ver qué día podemos ponerlo. Y así en la siguiente clase, que es el viernes, vemos cómo es, cómo ha salido esa encuesta y si hay alguna queja para ver que todos estemos felices y contentos. Sí, me parece. Súper. Entonces les voy a poner como tipo asignación tarea esta encuestita más. Para la siguiente clase les voy a dejar esto como les he dicho, ya no el anterior. Solo esta de acá, estas cinco consultas para que las hagan. Para eso van a necesitar los dos archivos que les he subido en el Classroom de la base de datos y la data de prueba. Cualquier cosa me avisan si es que tienen complicaciones al ejecutar los dos scripts. Y con esos dos scripts tendrían la data suficiente para tener estas cinco consultitas. Y si no hay más, yo creo que nos estaríamos viendo ya.
directamente el viernes. Bueno, Inge, Súper. Muchas gracias, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos el viernes. hasta luego. El viernes.